Canción de Navidad. Novela corta de Charles Dickens. Con este fantasmal librito he procurado despertar al espíritu de una idea sin que provocara en mis lectores malestar consigo mismos, con nosotros, con la temporada, ni conmigo. Ojalá encante sus hogares y nadie sienta deseos de verle desaparecer. Su fiel amigo y servidor, diciembre de 1843. Charles Dickens. Primera estrofa. El fantasma de Marley. Marley estaba muerto. Eso para empezar. No cabe la menor duda al respecto. El clérigo, el funcionario, el propietario de la funeraria y el que presidió el duelo habían firmado el acta de su enterramiento. También Scrooge había firmado, y la firma de Scrooge, de reconocida solvencia en el mundo mercantil, tenía valor en cualquier papel donde apareciera. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. Atención, no pretendo decir que yo sepa lo que hay de especialmente muerto en el clavo de una puerta. Yo, más bien, me había inclinado a considerar el clavo de un ataúd como el más muerto de todos los artículos de ferretería. Pero en el símil se contiene el buen juicio de nuestros ancestros, y no serán mis manos impías las que lo alteren. Por consiguiente, permítaseme repetir enfáticamente que Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. ¿Sabía Scrooge que estaba muerto? Claro que sí. ¿Cómo no iba a saberlo? Scrooge y él habían sido socios durante no sé cuántos años. Scrooge fue su único albacea testamentario, su único administrador, su único asignatario, su único heredero residual, su único amigo y el único que llevó luto por él. Y ni siquiera Scrooge quedó terriblemente afectado por el luctuoso suceso. Siguió siendo un excelente hombre de negocios. El mismísimo día del funeral, que fue solemnizado por él a precio de ganga. La mención del funeral de Marley me hace retroceder al punto en que empecé. No cabe duda de que Marley estaba muerto. Es preciso comprenderlo con toda claridad, pues de otro modo no habría nada prodigioso en la historia que voy a relatar. Si no estuviésemos completamente convencidos de que el padre de Hamlet ya había fallecido antes de levantarse el telón, no habría nada notable en sus paseos nocturnos por las murallas de su propiedad con viento del este, como para causar asombro, en sentido literal, en la mente enfermiza de su hijo. Sería
como si cualquier otro caballero de mediana edad saliese irreflexivamente tras la caída de la noche a un lugar oreado, por ejemplo, el camposanto de St. Paul. Scrooge nunca tachó el nombre del viejo Marley. Años después, allí seguía sobre la entrada del almacén. Scrooge y Marley. La firma comercial era conocida por Scrooge y Marley. Algunas personas nuevas en el negocio algunas veces llamaban a Scrooge Scrooge y otras Marley, pero él atendía por los dos nombres. Le daba lo mismo. ¡Ay! Pero qué agarrado era aquel Scrooge, viejo pecador avariento que extorsionaba, tergiversaba, usurpaba, rebañaba, apresaba, duro y agudo como un pedernal al que ningún eslabón logró jamás sacar una chispa de generosidad. Era secreto, reprimido y solitario como una ostra. La frialdad que tenía dentro había congelado sus viejas facciones y afilaba su nariz puntiaguda, acartonaba sus mejillas, daba rigidez a su porte. Había enrojecido sus ojos, a su lado sus finos labios. Esa frialdad se percibía claramente en su voz raspante. Había escarcha canosa en su cabeza, cejas y tenso mentón. Siempre llevaba consigo su gélida temperatura. Él hacía que su despacho estuviese helado en los días más calurosos del verano. En Navidad no se deshelaba ni un grado. Poco influían en Scrooge el frío y el calor externos. Ninguna fuente de calor podría calentarle, ningún frío invernal escalofriarle. Él era más cortante que cualquier viento, más pertinaz que cualquier nevada, más insensible a las súplicas que la lluvia torrencial. Las inclemencias del tiempo no podían superarle. Las peores lluvias, nevadas, granizadas ni aguanieve podrían presumir de sacarle ventaja en un aspecto. A menudo ellas se desprendían con generosidad, cosa que Scrooge nunca hacía. Jamás le paraba nadie en la calle para decirle con alegre semblante: Mi querido Scrooge, ¿cómo está usted? ¿Cuándo vendrá a visitarme? Ningún mendigo le pedía limosna, ningún niño le preguntaba la hora, ningún hombre o mujer le había preguntado por una dirección, ni una sola vez en su vida. Hasta los perros de los ciegos parecían conocerle. Al verle acercarse, arrastraban precipitadamente a sus dueños hasta los portales y los patios, y después movían el rabo, como diciendo: es mejor no tener ojo que tener el mal de ojo, amo ciego. Pero a Scrooge, ¿qué le importaba? Eso era precisamente lo que le gustaba. Para él era una gozada abrirse camino entre los atestados senderos de la vida, advirtiendo a todo sentimiento de simpatía humana que guardase las distancias. Érase una vez, concretamente en los días mejores del año, la víspera de Navidad, el día de Nochebuena, en que el viejo Scrooge estaba muy atareado sentado en su despacho. El tiempo era frío, desapacible y cortante.
además con niebla. Se podía oír el ruido de la gente en el patio de fuera, caminando de un lado a otro con jadeos, palmeándose el pecho y pateando el suelo para entrar en calor. Los relojes de la ciudad acababan de dar las 3, pero ya casi había oscurecido. No había habido luz en todo el día y las velas brillaban en las ventanas de las oficinas cercanas como manchas rojizas en la espesa atmósfera parda. Bajo la niebla y fluyó Bajó la niebla y fluyó por todas las junturas, resquicios, ojos de cerradura, y en el exterior era tan densa que, aunque el patio era de los más estrechos, las casas de enfrente no eran más que sombras. Al ver cómo caía desmayadamente la sucia nube, oscureciendo todo, se hubiera pensado que la naturaleza vivía cerca y estaba elaborando cerveza en gran escala. La puerta del despacho de Scrooge permanecía abierta, de modo que pudiera atisbar a su empleado que estaba copiando cartas en una deprimente y pequeña celda, una especie de cisterna. Scrooge tenía un fuego muy escaso, pero la lumbre del empleado era todavía mucho más pequeña. Parecía un solo tizón, pero no podía recargar la estufa porque Scrooge guardaba el carbón en su propio cuarto y seguro que si el empleado entraba con la pala, su jefe anticiparía que tenían que marcharse ya. Por consiguiente, el empleado se arropó con su bufanda blanca e intentó calentarse con la vela. No era hombre de gran imaginación y fracasaron sus esfuerzos. ¡Feliz Navidad, tío! ¡Que Dios lo guarde!, exclamó una alegre voz. Era la voz del sobrino de Scrooge, que apareció ante él con tal rapidez que no tuvo tiempo de darse cuenta de que venía. «Bah», dijo Scrooge. «Tonterías». El sobrino de Scrooge estaba todo acalorado por la rápida caminata bajo la niebla y la helada. Tenía un rostro agraciado y sonrosado. Sus ojos chispeaban y su aliento volvió a condensarse cuando dijo: «Navidad, una tontería, tío. ¿Seguro que no lo dices en serio?» «Sí, te lo digo. ¡Feliz Navidad! ¿Qué derecho tienes a ser feliz? ¿Qué motivos tienes para estar feliz? Eres pobre de sobra». «Vamos, vamos», respondió el sobrino cordialmente. «¿Qué derecho tienes a estar triste? ¿Qué motivos tienes para sentirte desgraciado? Eres rico de sobra». Scrooge no supo repentizar una respuesta mejor y dijo otra vez: «Bah», y siguió con: «Tonterías». «No te enfades, tío», dijo el sobrino. «¿Cómo? No me voy a enfadar», respondió el tío. «Si vivo en un mundo de locos como este». «Felices Pascuas, y dale con felices Pascuas». ¿Qué son las Pascuas sino el momento de pagar cuentas atrasadas sin tener dinero? El momento de darte cuenta de que eres un año más viejo y ni una hora más rico. El momento de hacer el balance y comprobar que cada una de las anotaciones de los libros te resulta desfavorable. A lo largo de los 12 meses
del año? Si de mí dependiera, dijo Scrooge con indignación. A todos esos idiotas que van por ahí con el Felices Navidades en la boca, habría que conocerlos en su propio pudding y enterrarlos con una estaca de acero clavada en el corazón. Eso es lo que habría que hacer. Tío, imploró el sobrino. Sobrino, replicó el tío secamente, celebra la Navidad a tu modo, que yo la celebraré al mío. Celebraré, repitió el sobrino de Scrooge, pero si tú no celebras nada, entonces déjame en paz, dijo Scrooge. que te aprovechen. Mucho te han aprovechado. Puede que haya muchas cosas buenas de las que no he sacado provecho, replicó el sobrino, entre ellas la Navidad. Pero estoy seguro de que al llegar la Navidad, aparte de la veneración debida a su sagrado nombre y a su origen, si es que eso se puede apartar, siempre he pensado que son unas fechas deliciosas, un tiempo de perdón, de afecto, de caridad. El único momento que conozco en el largo calendario del año en que hombres y mujeres parecen haberse puesto de acuerdo para abrir libremente sus cerrados corazones y para considerar a la gente de abajo como compañeros de viaje hacia la tumba y no como seres de otra especie embarcados con otro destino. Y por tanto, tío, aunque nunca ha puesto en mis bolsillos un gramo de oro ni de plata, creo que sí me ha aprovechado y me seguirá aprovechando. Por eso digo, bendita sea. El escribiente de la cisterna aplaudió involuntariamente. Se dio cuenta en el acto de su inconveniencia. Se puso a hurgar en la lumbre y se apagó del todo el último rescoldo. Que oiga yo otro ruido de usted, dijo Scrooge, y va a celebrar la Navidad con la pérdida del empleo. Es usted un orador convincente, señor, agregó, volviéndose hacia su sobrino. Me pregunto, ¿por qué no está en el Parlamento? No te enfades, tío. Vamos, cena con nosotros mañana. Scrooge dijo que le acompañaría. Sí, de veras que lo dijo. Pero completó la frase diciendo que le acompañaría antes en la calamidad. Pero, ¿por qué? Exclamó el sobrino de Scrooge. ¿Por qué? ¿Por qué te casaste? Dijo Scrooge. Porque me enamoré. ¿Por qué te enamoraste? Gruñó Scrooge, como si fuese la única cosa en el mundo más ridícula que una feliz Navidad. Buenas tardes. No, tío, tú nunca venías a verme antes de hacerlo. ¿Por qué lo pones como excusa para no venir ahora? Buenas tardes, dijo Scrooge. No quiero nada de ti. No te estoy pidiendo nada. ¿Por qué no podemos ser amigos? Buenas tardes, dijo Scrooge. Lamento de todo corazón verte tan inflexible. Tú y yo no hemos tenido ninguna querella, al menos por mi parte, pero he hecho esta prueba en honor a la Navidad y mantendré el espíritu de la Navidad hasta el final. Así pues,
Felices Pascuas, tío. Buenas tardes, dijo Scrooge. A pesar de todo, el sobrino salió del cuarto sin una palabra de enfado. Se detuvo para felicitar al escribiente, quien, frío como estaba, fue más afable que Scrooge y devolvió cordialmente la salutación. otro que tal baila, murmuró Scrooge, que le había oído. escribiente, Con 15 chelines semanales, esposa y familia, hablando de felices Pascuas. Es para meterse en un manicomio. Aquel lunático, al acompañar al sobrino de Scrooge hasta la puerta, dejó entrar a otras 2 personas. Eran unos caballeros corpulentos, de agradable presencia, y ahora estaban de pie, descubiertos en el despacho de Scrooge. Llevaban en la mano libros y papeles, y le saludaron con una inclinación de cabeza. De Scrooge y Marley, creo, dijo uno de los caballeros comprobando su lista. Tengo el placer de dirigirme a Mr. Scrooge o a Mr. Marley. Mr. Marley lleva muerto estos últimos 7 años, repuso Scrooge. Murió hace 7 años, esta misma noche. No nos cabe duda de que su generosidad está bien representada por su socio Superstite, dijo el caballero presentando sus credenciales. Y era cierto, porque ellos habían sido 2 almas gemelas. Al oír la ominosa palabra generosidad, Scrooge frunció el ceño, negó con la cabeza y devolvió las credenciales. En estas festividades, Mr. Scrooge, dijo el caballero tomando una pluma, es más deseable que nunca que hagamos alguna ligera provisión para los pobres y menesterosos que sufren muchísimo en estos momentos. Muchos miles carecen de lo más indispensable y cientos de miles necesitan una ayuda, señor. ¿Ya no hay cárceles? Preguntó Scrooge. Está lleno de cárceles, dijo el caballero volviendo a posar la pluma. ¿Y los asilos de la Unión? Inquirió Scrooge. ¿Siguen en activo? Sí, todavía siguen, afirmó el caballero, y desearía poder decir que no. Entonces están en pleno vigor la ley de pobres y el treadmill, dijo Scrooge. Los 2 muy atareados, señor. Me temía, con lo que usted dijo al principio, que hubiera ocurrido algo que les impidiera seguir su beneficioso derrotero, dijo Scrooge. Me alegro mucho hoy de oírlo. Teniendo la impresión de que estas instituciones probablemente no proporcionan a las masas alegría cristiana de mente ni de cuerpo, respondió el caballero, unos cuantos de nosotros estamos intentando reunir fondos para comprar a los pobres algo de comida y bebida y medios de calentarse. Hemos elegido estas fechas porque es cuando la necesidad se sufre con mayor intensidad y más alegra la abundancia. ¿Con cuánto le apunto? Con nada, replicó Scrooge. ¿Desea usted mantener el anonimato? Deseo que me dejen en paz, dijo Scrooge. Ya que me preguntan lo que deseo, caballeros, esa es mi respuesta. Yo no celebro la Navidad y no puedo permitirme el lujo de que gente ociosa la celebre a mi costa. Colaboro en el sostenimiento de los establecimientos que he mencionado. Ya me cuestan bastante. Y quienes están en mala situación deben ir a ellos. Muchos no pueden ir y muchos preferirían la muerte antes de ir. Si preferirían morirse, que lo hagan. Es lo mejor. Así descendería el exceso de población. Además, y ustedes
Perdonen, a mí no me consta. Pero usted tiene que saberlo, observó el caballero. No es asunto mío, Respondió Scrooge. a un hombre le basta con dedicarse a sus propios asuntos sin interferir en los de los demás. Los míos me tienen a mí continuamente ocupado. Buenas tardes, caballeros. Entretanto, la niebla y la oscuridad se habían intensificado de tal modo que unas cuantas personas corrían de un lado a otro con resplandecientes antorchas, ofreciendo sus servicios para ir delante de los coches de caballos hasta su destino. Se hizo invisible la antigua torre de una iglesia cuya vieja y ronca campana siempre estaba espiando sigilosamente en dirección a Scrooge por un ventanal gótico del muro, y daba las horas y los cuartos en las nubes con trémulas vibraciones posteriores, como si allí arriba le castañeasen los dientes en su cabeza helada. El frío se extremó. En la calle principal, hacia la esquina del patio, unos obreros estaban preparando la conducción del gas y habían encendido una gran hoguera en un brasero. En torno al fuego se habían reunido un grupo de hombres y muchachos andrajosos que, en éxtasis, se calentaban las manos y guiñaban los ojos ante las llamaradas. La llave del agua había quedado abierta y, al rebosar, se congelaba en rencoroso silencio hasta convertirse en hielo misantrópico. La brillantez de los escaparates, donde al calor de las lámparas crujían las ramitas y bayas de acebo, volvía rojizos los pálidos rostros al pasar. Los comercios de pollería y ultramarinos ofrecían una espléndida escena. Resultaba casi imposible creer que allí pintasen algo unos principios tan tediosos como los de la compraventa. El Lord Mayor, en su baluarte de la magnífica mansión House, daba órdenes a sus 50 mayordomos y cocineros para celebrar las navidades como correspondía a la casa de un Lord Mayor, y hasta el sastrecillo, a quien él había multado con 5 chelines el lunes pasado por andar borracho y pendenciero por las calles, estaba en su buhardilla revolviendo la masa del pudding del día siguiente, mientras su flaca esposa y el bebé habían salido a comprar carne de ternera. Todavía más niebla y más frío, un frío punzante, penetrante, mordiente. Si el buen San Dunstan, en vez de utilizar sus armas habituales, hubiera pinzado la nariz del espíritu maligno con solo un toque de semejante clima, seguro que éste habría proferido los mejores propósitos. El poseedor de una joven y escasa nariz roída y mascullada por el hambriento frío como un hueso roído por los perros, se encorvó ante el ojo de la cerradura de Scrooge para deleitarse con un villancico. Pero a los primeros sones de Dios bendiga al jubiloso caballero, que nada le traiga el desaliento, Scrooge agarró la vara con tal energía que el cantor huyó despavorido, dejando el ojo de la cerradura para la niebla y para la todavía más amable escarcha. Por fin llegó la hora de cerrar el despacho. Con muy mala voluntad, Scrooge bajó de su taburete y, tácitamente, admitió el hecho ante el expectante empleado de la cisterna, que sopló la vela al instante y se puso el sombrero. Supongo que usted querrá libre todo el día de mañana, dijo Scrooge. Si le parece conveniente, señor. No me parece conveniente, dijo Scrooge, y no es razonable. Si por ello le descontara media corona, usted se sentiría maltratado. ¿Me equivoco? El escribiente esbozó una tímida sonrisa y, sin embargo,
dijo Scrooge. ¿No cree usted que el maltratado sea yo cuando pago un jornal sin que se trabaje? El escribiente comentó que solo se trataba de una vez al año. Es una excusa muy pobre para saquear el bolsillo de un hombre cada 25 de diciembre, dijo Scrooge, abotonándose el abrigo hasta la barbilla. pero supongo que deberá tener el día completo. A la mañana siguiente, preséntese aquí lo antes posible. El escribiente prometió que así lo haría. Y Scrooge salió gruñendo. En un abrir y cerrar de ojos quedó clausurado el establecimiento. El escribiente, con los largos extremos de la bufanda colgando por debajo de su cintura, no lucía abrigo. Se lanzó 20 veces por un tobogán en Cornhill, a la cola de una fila de chicos, en honor de la Nochebuena. Luego corrió a su casa, en Camden Town, lo más deprisa que pudo para jugar a la gallina ciega. Scrooge tomó su triste cena en su habitual triste taberna. Leyó todos los periódicos y se entretuvo el resto de la velada con su libro de cuentas. Después se marchó a su casa para acostarse. Vivía en unas habitaciones que habían pertenecido a su difunto socio. Era una lóbrega serie de cuartos en un desvencijado edificio aplastado en el fondo de un patio, donde desentonaba tanto que uno podía fácilmente imaginar que había corrido hacia allí cuando era una casa jovencita, jugando al escondite con otras casas, y había olvidado el camino de salida. Ahora ya era lo bastante vieja y lo bastante lúgubre para que nadie viviese en ella, salvo Scrooge. Todas las demás habitaciones estaban alquiladas para oficinas. El patio estaba tan oscuro que el mismo Scrooge, que conocía cada piedra, no dudó en ir tanteando con las manos. La niebla y la escarcha pendían sobre el negro y viejo portón de la casa. Parecía que el genio del tiempo estaba sentado en el umbral en dolientes meditaciones. Ahora bien, es una realidad que el aldabón no tenía nada especial excepto que era muy grande. También es cierto que Scrooge lo había visto noche y día durante todo el tiempo que llevaba residiendo en aquel lugar. Cierto también que Scrooge tenía tan poco de eso, que se llama fantasía, como cualquier hombre en la ciudad de Londres, incluyendo que, ya es decir, la corporación municipal, los concejales electos y los miembros de la Cámara de Gremios. Téngase también en cuenta que Scrooge no había dedicado un solo pensamiento a Marley desde que había mencionado aquella tarde el fallecimiento de su socio 7 años atrás. Y entonces, que alguien me explique, si es que puede, cómo ocurrió que al meter la llave en la cerradura de la puerta y sin que se diera un proceso intermedio de cambio, Scrooge no vio un aldabón, sino el rostro de Marley en el aldabón. El rostro de Marley no era una sombra impenetrable como los demás objetos del patio, sino que tenía una luz mortecina a su alrededor, como una langosta podrida en una despensa oscura. No mostraba enfado ni ferocidad, pero miraba a Scrooge como Marley solía hacerlo, con fantasmagóricas lentes colocadas hacia arriba sobre su frente fantasmal. Sus cabellos se movían de una manera extraña, como si alguien los soplara o les aplicara un chorro de aire caliente.
y aunque tenía los ojos muy abiertos, mantenían una inmovilidad perfecta. Esto y su coloración lívida le hacían horripilante, pero a pesar del rostro y de su control, el horror parecía ser algo más que una parte de su propia expresión. Cuando Scrooge miraba fijamente este fenómeno, volvió nuevamente a ser un aldabón. No sería cierto afirmar que no estaba sobresaltado, o que sus venas no notaban una sensación terrible que no había vuelto a experimentar desde su infancia. Pero puso la mano en la llave que había soltado, la hizo girar con energía, entró y encendió la vela. Con una indecisión momentánea, antes de cerrar la puerta, hizo una pausa y miró cautelosamente hacia atrás, como si esperase el susto de ver la coleta de Marley asomando por el lado del recibidor. Pero en el otro lado de la puerta no había más que los tornillos y las tuercas que sujetaban el aldabón. De manera que dijo, «¡Bah! ¡Bah!», y la cerró de un portazo. El ruido retumbó por toda la casa como un trueno. Todas las habitaciones de arriba y todos los barriles de la bodega del vinatero abajo parecían tener una escala propia y distinta de ecos. Scrooge no era hombre que se asustara con los ecos. Aseguró el cierre de la puerta, atravesó el recibidor y comenzó a subir las escaleras, pero lentamente y despabilando la vela. Se podría hablar por hablar sobre la manera de conducir una diligencia de 6 caballos por un buen tramo de viejas escaleras o a través de una mala y reciente ley del Parlamento. Pero sí digo de veras que se podría subir por aquellas escaleras con una carroza fúnebre y ponerla a lo ancho, con el balancín hacia la pared y la puerta hacia la balaustrada. Y se podría hacer con facilidad. Había anchura suficiente y aún sobraría sitio. Tal vez por esta razón, Scrooge pensó que veía moverse delante de él, en la penumbra, un coche de pompas fúnebres. Media docena de lámparas de gas del alumbrado público no hubieran sido excesivas para iluminar la entrada de la casa, de manera que se puede imaginar la oscuridad que había con la vela de cebo de Scrooge. Siguió subiendo sin importarle un comino. La oscuridad es barata y a Scrooge le gustaba. Pero antes de cerrar su pesada puerta, recorrió las habitaciones para ver si todo estaba en orden. Deseaba hacerlo porque seguía recordando el rostro. Cuarto de estar, dormitorio, trastero, todo como debía estar. Nadie bajo la mesa, nadie bajo el sofá. Una pequeña lumbre en la parrilla de la chimenea, cuchara y bol preparados, y sobre la repisa de la chimenea el casillo de las gachas. Scrooge estaba resfriado. Nadie bajo la cama, nadie dentro del armario, nadie metido en su bata, que colgaba contra la pared en actitud sospechosa. El trastero, como de costumbre, el viejo guardafuegos, zapatos viejos, 2 cestas de pesca, un palanganero de 3 patas y un atizador. Bastante satisfecho, cerró su puerta y se atrancó por dentro echando un doble cierre, cosa que no solía hacer. Así, a salvo de sorpresas, se quitó la corbata, se puso la bata y las zapatillas, el gorro de dormir y se sentó junto al fuego para tomarse las gachas. Era una lumbre muy débil para una noche tan cruda. No tuvo más remedio que arrimarse a ella como si estuviera incubando, para sacar de aquel puñadito de combustible la mínima sensación de calor. La chimenea era antigua, construida hacía mucho tiempo por algún comerciante holandés, y todo su contorno estaba alicatado
con pintorescos azulejos holandeses que ilustraban las Sagradas Escrituras. Había Caínes y Abeles, hijas del faraón, reinas de Saba, mensajeros angélicos descendiendo por el aire sobre nubes como colchones de plumas, Abranes, Baltasares, apóstoles zarpando en barcos de mantequilla, cientos de imágenes para distraer sus pensamientos. Sin embargo, aquel rostro de Marley, muerto 7 años antes, venía como el antiguo cayado del profeta y se lo tragaba todo. Si cada uno de los lisos azulejos hubiese estado en blanco y Scrooge hubiese tenido la facultad de representar en su superficie alguna figura extraída de los dispersos fragmentos de su pensamiento, en cada uno de ellos habría aparecido una copia de la cabeza del viejo Marley. Tonterías, dijo Scrooge, y empezó a caminar por la habitación. Dio varias vueltas y volvió a sentarse. Al apoyar la cabeza en el respaldo de la butaca, su mirada fue a posarse sobre una campanilla fuera de uso que colgaba en el cuarto. Y con algún propósito, ahora olvidado, comunicaba con un aposento situado en el piso más alto del edificio. Con gran sorpresa y con un miedo extraño, inexplicable, cuando la estaba mirando vio que la campanilla comenzaba a oscilar. Al principio se balanceaba tan poco que apenas hacía ruido, pero pronto repicó fuerte y también lo hicieron todas las demás campanillas de la casa. La cosa debió durar medio minuto, tal vez un minuto, pero pareció una hora. Las campanillas se enmudecieron igual que habían sonado a la vez. Luego siguió un ruido estridente que venía de muy abajo, como si una persona estuviese arrastrando una pesada cadena sobre los barriles de la bodega del vinatero. Entonces Scrooge recordó haber oído que en las casas embrujadas los fantasmas arrastraban cadenas. La puerta de la bodega se abrió de repente con un estruendo, y Scrooge oyó aquel ruido con más claridad en los pisos de abajo. Luego, subiendo por las escaleras y, seguidamente, aproximándose directamente hacia su puerta. Siguen siendo tonterías, dijo Scrooge. No me lo puedo creer. No obstante, se le demudó el color cuando, sin pausa, aquello atravesó la pesada puerta y se quedó en la habitación ante sus ojos. Cuando estaba entrando, las mortecinas llamas saltaron como si exclamasen: «Le conocemos. Es el fantasma de Marley». Y volvieron a decaer. El mismo rostro, el mismísimo Marley, como siempre, con su coleta, chaleco, calzas y botas. Las borlas de las botas tiesas y erectas, al igual que la coleta, los faldones de la levita y los caballos, la cadena que arrastraba la ceñía por medio cuerpo. Era larga y se le enroscaba como una cola. Estaba hecha. Scrooge la observó atentamente, con arquillas para dinero, llaves, candados, libros de contabilidad, escrituras de compraventa y pesadas talegas de acero. Su cuerpo era tan transparente que al observarlo y mirar a través de su chaleco, Scrooge podía ver los 2 botones de la espalda de la levita. Scrooge había oído decir frecuentemente que Marley no tenía entrañas, pero nunca se lo había creído hasta ahora. No, ni siquiera ahora se lo creía, aunque miraba al fantasma de arriba a abajo y lo veía de pie ante él, aunque percibía el escalofriante influjo de sus ojos mortalmente fríos, aunque observó incluso la textura del paño doblado que le enmarcaba la cara, desde la barbilla hasta la cabeza, envoltura que no había notado antes. Aún
seguía incrédulo y luchaba contra sus propios sentidos. ¿Qué significa esto? Dijo Scrooge, cáustico y frío como nunca. ¿Qué se le ha perdido aquí? Mucho. Era la voz de Marley, sin la menor duda. ¿Quién eres tú? Pregúntame quién fui, Pues, ¿quién fuiste? dijo Scrooge alzando la voz. Eres puntilloso, como sombra. Iba a decir para hacer unas sombras, pero le pareció más apropiado lo otro. En vida, yo fui tu socio. Jacob Marley. ¿Puedes sentarte? Preguntó Scrooge, mirándole dubitativamente. Sí. Puedo. Entonces, hazlo. Scrooge había formulado la pregunta porque no sabía si un fantasma tan transparente podía estar en condiciones de tomar asiento. Presentía que, en caso de que le resultara imposible, tal vez se haría necesaria una explicación embarazosa. Pero el fantasma se sentó al otro lado de la chimenea como si estuviese acostumbrado. Tú no crees en mí, Observó el fantasma. no, yo no. Dijo Scrooge. ¿Qué otra demostración quieres de mi existencia, además de la de tus sentidos? No lo sé. Dijo Scrooge. ¿Por qué dudas de tus sentidos? ¿Por qué? Dijo Scrooge. Cualquier cosa les afecta. Un ligero desarreglo intestinal les hace tramposos. Puede que tú seas un trocito de carne indigestada, o un chorrito de mostaza, una migaja de queso, un fragmento de patata medio cruda. Hay en ti más salsa de carne que carne de tumba, seas quien seas. Scrooge no tenía mucha costumbre de hacer chistes, y en modo alguno se sentía gracioso. Entonces, la verdad es que intentaba estar ingenioso para distraerse y dominar el terror que le invadía. La voz del espectro le removía hasta la médula de los huesos. Scrooge presentía que iba a desmoronarse si seguía sentado en silencio, sin apartar la mirada de aquellos ojos inmóviles, vítreos. También había algo muy espantoso en el halo infernal que envolvía al espectro. Scrooge no podía verlo, pero se notaba claramente, pues aunque el fantasma estaba sentado en perfecta inmovilidad, su cabello, faldones y borlas seguían agitándose como por el vapor caliente de un horno. ¿Ves este palillo de dientes? Dijo Scrooge, volviendo con rapidez a la carga por el motivo ya señalado. Dijo Scrooge, volviendo con rapidez a la carga por el motivo ya señalado, y deseando apartar de sí, aunque fuera tan solo un segundo, la petrificada mirada de la aparición. Lo veo, replicó el fantasma. No, lo estás mirando, Dijo Scrooge. Pero lo veo, dijo el fantasma. de todos modos. Bueno, prosiguió Scrooge, solo tengo que tragármelo y el resto de mis días me veré perseguido por una legión de diablos, todos de mi propia creación. Tonterías. Eso es lo que te digo, tonterías. En ese momento, el espíritu lanzó un espeluznante quejido y sacudió la cadena con un ruido tan lúgubre y aterrador que Scrooge tuvo que agarrarse a los brazos del sillón para no caer desvanecido. Pero el espanto fue todavía mayor cuando, al quitar el fantasma la venda que marcaba su rostro, como si dentro de la casa le sofocara el calor, se le desmoronó la mandíbula inferior sobre el pecho. Scrooge cayó de rodillas y, con manos entrelazadas, imploró ante él. ¡Piedad! Exclamó. Horrenda aparición. ¿Por qué me atormentas? Materialista, replicó el fantasma. ¿Crees o no crees en mí? Sí, sí, Dijo Scrooge. por fuerza. Pero, ¿por qué los espíritus deambulan por la tierra? ¿Y por qué tienen que aparecerse a mí? Está
ordenado para cada uno de los hombres que el espíritu que habita en él se acerque a sus congéneres humanos y se mueva con ellos a lo largo y a lo ancho. Y si ese espíritu no lo hace en vida, será condenado a hacerlo tras la muerte. Quedará sentenciado a vagar por el mundo. Ay de mí, y ser testigo de situaciones en las que ahora no puede participar, aunque en vida debió haberlo hecho para procurar felicidad. El espectro volvió a lanzar otro alarido, sacudió la cadena y retorció con desesperación sus manos espectrales. «Estás encadenado», dijo Scrooge tembloroso. «Cuéntame, ¿por qué?» «Arrastro la cadena que en vida me forjé», repuso el fantasma. «Yo la hice, eslabón a eslabón, yarda a yarda. Por mi propia voluntad me la ceñí y por mi propia voluntad la llevo. ¿Te resulta extraño el modelo?» Scrooge cada vez temblaba más. «Oh, ya conoces», prosiguió el fantasma, «el peso y la longitud de la apretada espiral que tú mismo arrastras. Hace 7 navidades ya era tan pesada y tan larga como esta. Desde entonces has trabajado en ella aún más. Tienes una cadena impresionante». Scrooge miró de reojo a su alrededor como si esperase encontrarse rodeado por 50 o 60 brazas de cadenas, pero no vio nada. «Jacob», dijo implorante. «querido Jacob Marley, cuéntame más. Dime algo tranquilizador, Jacob». «No puedo», contestó el fantasma. «Eso tiene que venir de otras regiones. Ebenezer Scrooge. Y con otros ministros, son otros ministros quienes lo aplican a otra clase de personas. Tampoco puedo decirte todo lo que quisiera. Solo un poquito más me está permitido. Yo no tengo reposo. No puedo quedarme en ninguna parte. No puedo demorarme. Mi espíritu nunca salió de nuestra contaduría. Óyeme bien. En vida, mi espíritu jamás se aventuró más allá de los mezquinos límites de nuestro tugurio de cambistas. Y ahora me esperan jornadas agotadoras. Siempre que se ponía meditabundo, Scrooge tenía la costumbre de meter las manos en los bolsillos de los pantalones. Así lo hizo ahora, pero sin alzar la mirada y sin ponerse en pie mientras ponderaba las palabras del fantasma. «Has debido estar un poco torpe, Jacob», comentó Scrooge, con tono de negociante profesional, aunque con humildad y deferencia. «Torpe», repitió el fantasma. «7 años muerto», musitó Scrooge. «¿Y viajando todo el tiempo?» «Todo el tiempo», dijo el fantasma, sin descanso, sin paz, con la incesante tortura de los remordimientos. «Viajaba rápido», dijo Scrooge. «En las alas del viento», contestó el fantasma. «Has debido pasar por encima de muchos terrenos en 7 años», dijo Scrooge. Al oír esto, el fantasma dio otro alarido y restalló la cadena en el silencio de muerte de la noche, con tal estrépito que la patrulla nocturna habría tenido toda la razón si lo hubiera denunciado por escándalo público. «Oh, cautivo, preso, con dobles grilletes», gimió el fantasma, sin saber que son necesarios años y años de incesante labor de criaturas inmortales para que esta tierra entre en la eternidad después de haber hecho en ella todo el bien que sea posible, sin saber que todo espíritu cristiano, actuando caritativamente en su pequeña esfera, sea la que sea, se encontrará con que su vida mortal es demasiado breve para sus grandes posibilidades de servicio, sin saber que ninguna clase de arrepentimiento podrá enmendar la oportunidad perdida en vida. Y ese fui yo. ¡Ay! Eso me sucedió. «Pero tú siempre fuiste un buen hombre de negocios, Jacob», balbuceó Scrooge.
que ahora empezaba a aplicarse el cuento. Negocios, exclamó el fantasma, entrelazando otra vez las manos. El género humano era asunto mío. El bienestar general era negocio mío. La caridad, compasión, paciencia y benevolencia eran todas de mi incumbencia. Mis relaciones comerciales no eran más que una gota de agua en el anchuroso océano de mis asuntos. Levantó la cadena con el brazo extendido, como si ella fuera la causa de su irreparable dolor, y la tiró con violencia contra el suelo. Levantó la cadena con el brazo extendida, como si ella fuera la causa de su irreparable dolor, y la tiró con violencia contra el suelo. En esta época del año es cuando sufro más, dijo el espectro. ¿Por qué habré andado entre la multitud de mis semejantes con la mirada baja, sin alzar nunca mis ojos hacia esa bendita estrella que guió a los santos reyes hasta el humilde portal? Como si no existieran hogares a los que me hubiera podido conducir su luz. Al oír al espectro expresarse en aquellos términos, Scrooge se sentía sumamente acongojado y empezó a temblar como una hoja. Escúchame, dijo el fantasma, mi tiempo se acaba. Lo haré, dijo Scrooge. pero no seas cruel. No te pongas poético, Jacob. Te lo suplico. No podría decirte cómo me aparezco ante ti de manera visible, pero he estado sentado a tu lado, invisible, durante días y días. No era una idea muy agradable. Scrooge se estremeció y enjugó el sudor de su frente. Y no es una parte ligera de mi penitencia, prosiguió el fantasma. Esta noche estoy aquí para advertirte que aún te queda una oportunidad para escapar a un destino como el mío. Una oportunidad, una esperanza que yo te he conseguido, Ebenezer. Siempre fuiste un buen amigo, dijo Scrooge. Gracias. Vas a ser hechizado por 3 espíritus, continuó el fantasma. El semblante de Scrooge se quedó casi tan desencajado como el del fantasma. ¿Era eso la oportunidad y la esperanza que mencionaste, Jacob? Preguntó con voz quebrada. Lo es. Yo casi estoy pensando que mejor no, dijo Scrooge. Sin esas visitas, dijo el fantasma, no tendrás esperanza de evitar un destino como el mío. El primero vendrá mañana, cuando las campanas den la 1. ¿No podrían venir los 3 y acabar de una vez, Jacob?, insinuó Scrooge. Espera al segundo a la noche siguiente a la misma hora. El tercero a la siguiente noche, cuando se extinga la vibración de la última campanada de las 12. No volverás a verme y, por la cuenta que te trae, recuerda todo lo que ha sucedido entre nosotros. Tras pronunciar estas palabras, el espectro recogió el pañuelo de encima de la mesa y se lo volvió a enrollar bajo la mandíbula, tal como lo tenía antes. Scrooge supo que así lo había hecho por el sonido de los dientes al chocar cuando el vendaje volvió a juntar las mandíbulas. Se atrevió a levantar la mirada otra vez y se encontró con el visitante sobrenatural encarándole en actitud erguida con la cadena enroscada al brazo. La aparición se alejó retrocediendo y a cada paso que daba la ventana se iba abriendo poco a poco, de manera que al llegar el espectro estaba abierta de par en par. Le hizo señas a Scrooge para que se aproximase, y éste así lo hizo. Cuando estaba a 2 pasos de distancia, el fantasma de Marley levantó la mano para advertirle que no siguiera acercándose.
Scrooge se detuvo. Se detuvo más por miedo y sorpresa que por obediencia. Nada más levantar la mano comenzaron a oírse extraños ruidos, sonidos incoherentes de lamentación y pesar, quejidos de indecible arrepentimiento y compunción. El espectro, tras escuchar por un momento, se unió al macabro canto fúnebre y salió flotando hacia la negra y siniestra noche. Scrooge continuó hasta las ventanas con desesperada curiosidad. Se asomó. Por el aire se movían sin descanso de un lado a otro numerosísimos fantasmas que gemían al pasar. Todos llevaban cadenas como las del fantasma de Marley. Unos cuantos, tal vez gobiernos culpables, iban encadenados en grupo. Ninguno estaba libre de cadenas. Scrooge había conocido en vida a muchos de ellos. Había tenido bastante relación con un viejo fantasma que llevaba un chaleco blanco y una monstruosa caja de caudales atada al tobillo, que lloraba compungido porque le era imposible auxiliar a una desdichada mujer con un hijito, a la que estaba viendo allá abajo apoyada en el quicio de la puerta. Claramente se percibía que el tormento de todos ellos consistía en que deseaban intervenir para bien en situaciones humanas, pero habían perdido para siempre la capacidad de hacerlo. Scrooge no sabría decir si aquellas criaturas se disolvieron en la niebla o si la niebla les ocultó, pero ellos y sus voces espectrales desaparecieron a la vez. La noche volvió a ser como cuando él llegó a su casa. Cerró la ventana y examinó la puerta que había cruzado el fantasma. Seguía con el doble cierre que había echado con sus propias manos, y los cerrojos estaban intactos. Intentó decir tonterías, pero se quedó en la primera sílaba. Estaba extenuado y, ya sea por las emociones vividas, las fatigas del día, los atisbos del mundo invisible, la sombría conversación con el fantasma o lo tardío de la hora, se fue directamente a la cama, sin desvestirse, y se quedó dormido al instante. Segunda estrofa. El primero de los tres espíritus. Cuando Scrooge se despertó, la oscuridad era tan intensa que al mirar desde la cama apenas podía diferenciar la transparencia de la ventana de las paredes opacas de su aposento. Cuando estaba intentando traspasar la oscuridad con sus ojos de gavilán, las campanas de una iglesia cercana dieron los 4:15. Él permaneció atento a la hora. Para su gran sorpresa, la campana mayor pasó de las 6 a las 7, de las 7 a las 8, y así sucesivamente hasta las 12. Luego dejó de sonar. Las 12. Cuando se acostó eran más de las 2. El reloj no funcionaba bien. Tal vez se le había incrustado un carámbano en la maquinaria. Las 12. Apretó el resorte de su reloj repetidor para comprobar el error del otro reloj enloquecido, pero su pequeña pulsación acelerada latió 12 veces y se detuvo. Pero, ¿qué está pasando? Es imposible, dijo Scrooge. No es posible que haya estado durmiendo un día completo hasta la noche siguiente. Y es imposible que le haya sucedido algo al sol, y sean las 12 del mediodía. La idea no dejaba de ser alarmante. Saltó de la cama y se fue acercando a tientas hasta la ventana. Para poder ver algo, tuvo que frotar la escarcha con la manga de la bata. Aún así, logró ver muy poco. Solo consiguió comprobar que continuaba una niebla y un frío muy intensos, y que no se oía ruido de actividad.
de gente alarmada, como se habría escuchado ineludiblemente si la noche hubiese derrotado al claro día, tomando posesión del mundo. Era un gran alivio porque si no hubiera días que contarlo de a 3 días de esta primera de cambio, pagaré al señor Ebenezer Scrooge a su orden, etcétera, se habría convertido en papel mojado como los pagarés de los Estados Unidos. Scrooge se volvió a la cama, pensó y repensó, pero no se le ocurría ninguna explicación. Cuanto más pensaba, más perplejo estaba. Y cuanto más procuraba no pensar, más pensaba en ello. El fantasma de Marley le había trastornado profundamente. Cada vez que, tras madura reflexión, llegaba a la conclusión de que todo era un sueño, sus pensamientos, al igual que un fuerte muelle tensado, volvían a la posición inicial y replanteaban el mismo problema. ¿Era o no era un sueño? Scrooge permaneció en tal estado hasta que las campanas dieron otros 3/4 de hora y entonces, súbitamente, recordó que el fantasma le había anunciado una aparición cuando la campana diera la 1. Decidió permanecer alerta hasta que pasase ese tiempo y considerando que tenía tanta posibilidad de dormirse como de ir al cielo, tal vez aquella fuese la resolución más prudente que podía haber adoptado. El cuarto de hora se le hizo tan largo que en más de una ocasión tuvo la impresión de haberse adormecido sin oír el reloj. Al fin, un repique llegó a sus oídos atentos. ¡Ding dong! El cuarto, dijo Scrooge contando. Ding dong. Y media, dijo Scrooge. Ding dong. Menos cuarto, dijo Scrooge. ding dong. La hora, dijo Scrooge triunfalmente. Y nada de nada. Había hablado antes de que sonase la campana de las horas, que lo hizo a continuación con una profunda, triste, cavernosa y melancólica una. Al instante, la habitación quedó inundada de luz y se corrieron los cortinajes de su cama. Las cortinas de la cama fueron descorridas, lo aseguro, por una mano. No las coronas de la cabecera ni de los pies, sino las del lado hacia el que miraba. Las cortinas de la cama fueron descorridas. Scrooge se incorporó precipitadamente y, en postura semi-recostada, se encontró cara a cara con el visitante ultraterrenal que las había descorrido. Estaba tan cerca de él como yo lo estoy de ti, lector, y en espíritu estoy a tu lado. Era un extraño personaje, como un niño, y, sin embargo, parecía un anciano visto a través de una cierta áurea sobrenatural que le daba el aspecto de haber ido retrocediendo del campo visual hasta quedar reducido a las proporciones de un niño. El cabello le caía hasta los hombros y era blanco, como el de un anciano. Sin embargo, no había arrugas en su rostro, sino la más aterciopelada lozanía. Tenía unos brazos muy largos y musculosos, igual que las manos, dando una impresión de fuerza excepcional. Sus piernas y pies, al igual que los miembros superiores, estaban desnudos y maravillosamente conformados. Vestía una túnica inmaculadamente blanca y ceñía a su cintura un lustroso cinturón con hermoso brillo. En la mano llevaba una rama verde de acebo y, en extraña contradicción con tal invernal emblema, su ropaje estaba salpicado de flores estivales. Pero lo más sorprendente era el chorro de luz fulgente que le brotaba de la coronilla y hacía visibles todas esas cosas. También tenía un gorro con forma de gran matacandelas que ahora llevaba bajo el brazo, pero sin duda utilizaría en los momentos de apagamiento. Con todo, no era esto lo más extraordinario. Cuando Scrooge le miró con creciente atención, vio que el cinturón destellaba y titilaba, ora en un punto, ora en otro, y donde en un instante había luz, en otro momento estaba apagado.
de manera que fluctuaba la propia imagen del personaje. Ahora era una cosa con un brazo, ahora con una pierna, después con 20 piernas, o un par de piernas sin cabeza, o una cabeza sin cuerpo. Las partes que se disolvían estaban fundidas con las densas tinieblas, de modo que nada de ellas se podía vislumbrar. Y lo maravilloso es que reaparecía nuevamente con más claridad y nitidez que antes. ¿Es usted, señor, el espíritu cuya llegada se me anunció?, preguntó Scrooge. Yo soy. La voz era suave y afable, curiosamente apagada, como si en vez de estar tan cerca, hablase desde lejos. ¿Quién y qué es usted?, preguntó Scrooge. Soy el fantasma de la Navidad del pasado. ¿Pasado lejano?, inquirió Scrooge mientras observaba su estatura minúscula. No, Tu pasado. Si alguien le hubiera preguntado, Scrooge tal vez no habría sabido explicar la razón, pero sentía un deseo especial de ver el espíritu con el gorro puesto y le rogó que se cubriera. ¿Qué dices?, exclamó el fantasma. ¿Ya quieres apagar con tus manos mundanas la luz que te doy? ¿No te basta con ser uno de esos cuyas pasiones hicieron este gorro y me han obligado a llevarlo encasquetado hasta las cejas durante años y años? Con la mayor reverencia, Scrooge negó cualquier intención de ofender y todo conocimiento de haber encapotado voluntariamente al espíritu en ningún momento de su vida. Luego le preguntó abiertamente qué asuntos le habían llevado allí. Tu propio bien, dijo el fantasma. Scrooge expresó sus agradecimientos, pero sin dejar de pensar que para alcanzar esa finalidad hubiera sido preferible dejarle descansar toda la noche, sin sobresaltos. El espíritu debió leer su pensamiento porque dijo de inmediato: y todavía te quejas. Ten cuidado. Y al decir esto extendió su poderosa mano y le agarró por el brazo con suavidad. Levántate y ven conmigo. De nada habría servido que Scrooge arguyera que ni el clima ni la hora resultaban los más adecuados para sus propósitos peatonales, ni que la cama estaba caliente y el termómetro muy por debajo del punto de congelación, ni que iba muy ligero de ropa, en zapatillas, bata y gorro de dormir, o que estaba sufriendo un resfriado. El apretón, aunque suave, como el de una mano femenina, era ineludible. Scrooge se levantó, pero al ver que el espíritu se dirigía a la ventana, se colgó de su túnica y suplicó: yo soy hombre mortal y podría caerme. Basta un simple toque de mi mano allí, dijo el espíritu posándola sobre su corazón, y quedarás salvo para esto y más aún. Tras pronunciar estas palabras, atravesaron la pared y fueron a dar a una carretera en plena campiña, con campos de labor a ambos lados. La ciudad se había desvanecido por completo, hasta el último vestigio. La oscuridad y la bruma habían desaparecido con la ciudad, dando paso a un día invernal claro y con nieve cubriendo el suelo. ¡Cielo santo!, dijo Scrooge, enlazando sus manos y observando el entorno. Yo nací en este lugar. Aquí pasé mi infancia. El espíritu le miró de soslayo con indulgencia. El suave toquecito, aunque ligero y breve, parecía seguir afectando a las sensaciones del anciano. Percibía 1000 olores flotando en el aire, cada cual relacionado con 1000 recuerdos, ilusiones y preocupaciones, olvidados largo, largo tiempo atrás. Te tiemblan los labios, dijo el fantasma. ¿Y qué tienes en la mejilla? Scrooge musitó con inusual vacilación en la voz, que era un grano, y rogó al fantasma que le llevara a donde tuviera que llevarle. ¿Recuerdas el camino?, interrogó el espíritu. Que si lo recuerdo, exclamó Scrooge con fervor. Podría reconocerlo a ciegas. Es raro que te hayas olvidado durante tantos años, observó el fantasma. Vámonos. Echaron a andar por la carretera. Scrooge iba reconociendo cada portilla, cada poste, cada árbol.
hasta que apareció en la lejanía un pueblecito con su puente, iglesia y serpenteante río. Ahora veían trotar en dirección a ellos unos cuantos caballitos peludos, montados por chicos que llamaban a otros chicos, subidos en carretas y carros conducidos por granjeros. Todos manifestaban gran animación, y el ancho campo terminó llenándose de una música tan alegre que hasta el aire fresco se reía al escucharla. Solamente son las sombras de lo que ha sido, dijo el fantasma. No son conscientes de nuestra presencia. La bulliciosa comitiva se iba acercando. Scrooge sabía los nombres de todos. ¿Cómo disfrutó al verlos? ¡Qué brillo tenían sus fríos ojos! ¡Y qué palpitaciones en su corazón mientras pasaban! Se sintió inundado de gozo cuando les oyó felicitarse la Navidad. Al despedirse, en los cruces de los caminos para ir cada cual a su hogar, ¿qué era para Scrooge la feliz Navidad? Y dale con feliz Navidad. ¡Qué bien le había proporcionado a él! La escuela no está vacía del todo, dijo el fantasma. Aún queda allí un niño solitario, abandonado por sus compañeros. Scrooge dijo que ya lo sabía, y sollozó. Dejaron la carretera principal para continuar por un sendero, bien recordado, y enseguida llegaron a una mansión de ladrillo rojo deslucido, con una cúpula en el tejado coronada por una veleta de gallo y una campana. Era una gran casa, pero venida a menos. Las espaciosas dependencias se utilizaban muy poco y las paredes estaban húmedas y enmohecidas, las ventanas rotas, las puertas vencidas. Por los establos se contoneaban y cacareaban las aves del corral. La hierba invadía cocheras y cobertizos. El interior de la casa no había conservado mejor su antiguo esplendor. Cuando penetraron en el sombrío vestíbulo y dieron un vistazo por las puertas abiertas de numerosas habitaciones, las encontraron pobremente amuebladas, frías y destartaladas. Había algo en el aire, en la desolada desnudez del lugar, que de alguna manera se asociaba al hecho de madrugar demasiado y comer muy poco. El fantasma y Scrooge atravesaron el vestíbulo hasta llegar a una puerta en la parte trasera de la casa. Se abrió y dio paso a un cuarto largo, melancólico y desnudo. Desnudez aún más acentuada por las sencillas alineaciones de bancos y pupitres. En uno de ellos, un muchacho solitario leía cerca de un fuego exiguo. Scrooge se sentó en un banco y se le cayeron las lágrimas al ver su pobre y olvidada persona tal y como había sido. El eco latía en la casa, chilliditos y carreras de ratones tras el entarimado, un goteo de la fuente semicongelada, del deslucido patio trasero, un susurro entre las ramas sin hojas de un álamo desesperado, el inútil balanceo de una puerta de despensa vacía, el chisporroteo del fuego. Llegaron al corazón de Scrooge con un influjo enternecedor y dieron rienda suelta a sus lágrimas. El espíritu le tocó en el brazo y señaló hacia su joven persona, absorta en la lectura. De pronto apareció tras la ventana un hombre maravillosamente real y visible, exóticamente ataviado, con una hacha en su cinturón y llevando de la brida un asno cargado de leña. «Es Ali Baba, exclamó Scrooge extasiado. es mi querido y honrado Ali Baba. Sí, yo lo sé. Una Navidad, cuando aquel niño solitario tuvo que quedarse aquí completamente solo, él vino por primera vez, igual que ahora. Pobre muchacho. Y Valentín y su hermano salvaje Orson,
Ahí van. Y ese otro, ¿cómo se llama? Al que pusieron en calzoncillos, dormido en la puerta de Damasco. ¿No lo ves? Y el caballerizo del sultán colocado por los genios boca abajo, allí está de cabeza. Se lo merecía. Me alegro. ¿Quién le mete a casarse con la princesa? Los hombres de negocios que conocían a Scrooge se habrían llevado una sorpresa mayúscula si lo hubiesen visto gastar toda su energía en tales asuntos, con un tono de voz de lo más singular, a medio camino entre la risa y el llanto, y si hubiesen observado su rostro excitado y acalorado. Ahí está el loro, exclamó Scrooge. El cuerpo verde y la cola amarilla con algo parecido a una lechuga saliéndole de lo alto de la cabeza. Ahí está, pobre Robin Crusoe, le dijo cuando volvió a casa tras navegar alrededor de la isla. Pobre Robin Crusoe, ¿dónde has estado, Robin Crusoe? El hombre pensó que soñaba, pero no, era el loro, ¿verdad? Allá va Viernes, corriendo hacia la pequeña ensenada para salvarse. Vamos, corre. Después, con una repentina transición muy lejana a su habitual carácter, dijo, compadeciéndose de su pasado, pobre muchacho, y volvió a llorar. Desearía, murmuró, metiendo la mano en el bolsillo y mirando alrededor tras secar los ojos con la manga. Pero ahora ya es demasiado tarde. ¿De qué se trata?, preguntó el espíritu. Nada, contestó Scrooge. Nada. Anoche un chico estuvo cantando un villancico en mi puerta. Desearía haberle dado algo. Eso es todo. El fantasma sonrió pensativamente e hizo un ademán con la mano mientras decía: veamos otra Navidad. Con estas palabras, la persona del Scrooge juvenil se hizo mayor y la estancia se volvió un poco más oscura y más sucia. Los paneles encogidos, las ventanas rotas, fragmentos de yeso se habían desprendido del techo, dejando a la vista las rasillas. Pero Scrooge no sabía cómo se habían producido estos cambios. No sabía más que tú, lector. Lo único que sabía es que era cierto, así había sucedido, y sabía que él estaba allí otra vez solo, cuando todos los demás chicos se habían ido a casa a pasar las festivas vacaciones. Ahora no estaba leyendo, sino dando pasos arriba y abajo, desesperado. Scrooge miró al fantasma y con un dolorido movimiento de negación con la cabeza dirigió una mirada llena de ansiedad hacia la puerta. La puerta se abrió y una niñita de edad mucho menor que el muchacho entró como una exhalación. Le echó los brazos al cuello y le besaba repetidamente, llamándole: querido, querido hermano, he venido para llevarte a casa, querido hermano, decía la niña, palmoteando con sus manos pequeñas y encogida por las risas. Para llevarte a casa, a casa, a casa. A casa, mi pequeña Fan, contestó el muchacho. Sí, dijo la niña desbordante de felicidad. A casa para siempre. Ahora, padre está mucho más amable. Nuestra casa parece el cielo. Una bendita noche, cuando me iba a la cama, me habló tan cariñoso que me atreví a preguntarle una vez más si tú podrías volver. Y dijo que sí, que era lo mejor, y me mandó en un coche a buscarte. Ya vas a ser un hombre, dijo la niña abriendo los ojos, y nunca vas a volver aquí. Estaremos juntos toda la Navidad y será lo más maravilloso del mundo. Eres toda una mujer, Fan, exclamó el chico. Ella palmoteaba,
Reía e intentó llegarle a la cabeza, pero era demasiado pequeña y reía otra vez, y se puso de puntillas para abrazarle. Luego empezó a arrastrarle con infantil impaciencia hacia la puerta, y él, de muy buen grado, la acompañó. Una voz terrible gritó en el vestíbulo: «Bajad el baúl del señor Scrooge aquí». y en el vestíbulo apareció el director de la escuela en persona. Observó al señor Scrooge con feroz condescendencia y le estrechó las manos, sumiéndole en un estado de terrible confusión. A continuación condujo a Scrooge y a su hermana hasta la sala de visitas más estremecedora que se haya visto, donde los mapas en la pared y los globos terráqueos y celestes en las ventanas estaban cerúleos por el frío. Ahí sacó una licorera de vino sospechosamente claro y un bloque de pastel sospechosamente denso, y administró a los jóvenes entregas de tales exquisiteces. Al mismo tiempo, envió fuera a un enflaquecido sirviente para que ofreciese un vaso de algo al chico de la posta, quien respondió que daba las gracias al caballero, pero si lo que le iban a dar salía del mismo barril que ya había probado anteriormente, prefería no tomarlo. El baúl del señor Scrooge ya estaba amarrado en el carruaje. Los niños se despidieron gustosos del director de la escuela. Se acomodaron en él y rodaron alegremente hacia la curva del parque. Las veloces ruedas pulverizaban y rociaban de escarcha y de nieve las oscuras hojas perennes de los arbustos. Fue siempre una criatura tan delicada que podía caerse con un soplo. Pero qué gran corazón tenía, dijo el fantasma. Sí que lo tenía, lloró Scrooge. Tienes razón. No seré yo quien lo niegue. Espíritu, Dios me libre. Murió cuando ya era una mujer, dijo el espíritu, y tenía, creo, hijos. Un hijo, puntualizó el fantasma. Tu sobrino. Scrooge sintió malestar y contestó solamente sí. Aunque solo hacía un momento que había dejado atrás la escuela, ahora se encontraban en la bulliciosa arteria de una ciudad, donde sombras de transeúntes pasaban y volvían a pasar, donde sombras de carruajes y coches luchaban por abrirse paso, y donde se producía todo el tumulto y estrépito de una ciudad real. Por el adorno de las tiendas se notaba claramente que también allí era el tiempo de la Navidad. Pero era una tarde y las calles ya estaban alumbradas. El fantasma se detuvo en la puerta de cierto almacén y preguntó a Scrooge si lo conocía. «Conocerlo», dijo. «¿Acaso no me pusieron de aprendiz aquí?» Ante la visión de un viejo caballero con peluca galesa, sentado tras un pupitre tan alto que si él hubiese sido 2 pulgadas más alto, su cabeza habría chocado contra el techo, Scrooge exclamó con gran excitación: «Pero si es el viejo Fezziwig». «Dios mío, «Es Fezziwig, vivo otra vez». El viejo Fezziwig posó la pluma y miró el reloj de la pared, que señalaba las 7. Se frotó las manos, se ajustó el amplio chaleco, se rió con toda su persona, desde la punta del zapato hasta el órgano de la benevolencia, y gritó con una voz consoladora, profunda, rica, sonora y jovial: Vosotros! Ebenezer, Dick. El Scrooge del pasado, ahora ya un hombre joven, apareció con prontitud, acompañado por su compañero aprendiz. «Dick Wilkins», Claro está, dijo Scrooge al fantasma. sí, es él. Me quería mucho. Dick, pobre Dick. Señor. Jala, chicos, dijo Fezziwig. se acabó el trabajo por hoy. Nochebuena, Dick, Navidad, Ebenezer. A echar el cierre, exclamó Fezziwig con una sonora palmada. sin esperar un momento. No se podría creer la rapidez con que los chicos se pusieron manos a la obra. Cargaron a la calle con los cierres 1, 2, 3. Los colocaron en su sitio. 4, 5, 6.
Echaron las barras y los pasadores, 7, 8, 9, y volvieron antes de poder contar 12, trotando como caballos de carreras. ¡Vamos allá!, exclamó Fezziwig, disparando desde el alto pupitre con pasmosa agilidad. Despejad todo, muchachos. Aquí hay que hacer mucho sitio. Venga, Dick. Muévete, Ebenezer. Despejad. No había nada que no quisiesen o pudiesen despejar bajo la mirada del viejo Fezziwig. Quedó listo en un minuto. Se apartaron todos los muebles como si desechasen de la vida pública. Quedó listo en un minuto. Se apartaron todos los muebles como si se desechasen de la vida pública para siempre. El suelo se barrió y fregó. Se adornaron las lámparas y se amontonó combustible junto al hogar. Y el almacén se convirtió en un salón de baile tan acogedor, caliente, seco y brillante como uno desearía ver en una noche de invierno. Llegó un violinista con un libro de partituras y se encaramó al excelso pupitre convirtiéndolo en escenario. Y al afinar sonaba como un dolor de estómago. Entró la señora Fezziwig, sólida y consistente, toda sonrisas. Entraron las 3 señoritas Fezziwig, radiantes y adorables. Entraron los 6 jóvenes pretendientes cuyos corazones ellas habían roto. Entraron todos los hombres y mujeres jóvenes empleados en el negocio. Entró la criada, con su primo el panadero. Entró la cocinera con el amigo de su hermano el lechero. Entró el chico de enfrente, del cual se sospechaba que su patrón no le daba comida suficiente. Entró disimuladamente tras la chica de la puerta siguiente a la de al lado, de la que se había comprobado que su señora le daba tirones de orejas. Todos entraron, uno tras otro, algunos tímidamente, otros descaradamente, unos con gracia, otros desmañados, unos tirando, otros empujando. De una u otra forma entraron todos, y allí estaban 20 parejas a la vez, de las manos media vuelta y de espalda para atrás, juntos en el medio y otra vez adelante, gira y gira en diversas figuras de afectuosa agrupación. La vieja pareja de cabeza girando siempre hacia el lado equivocado. La nueva pareja de cabeza a empezar otra vez cuando les tocaba el turno. Todos parejas de cabeza y ninguna de cola. Cuando se vio el resultado, el viejo Fezziwig, dando palmadas para detener la danza, gritó: ¡Muy bien! Y el violinista hundió su rostro acalorado en un gran tanque de cerveza, especial para la ocasión. Sin querer más descanso, volvió a empezar al instante, aunque todavía no tenía bailarines, como si al violinista anterior lo hubiesen tenido que llevar a su casa agotado. Ahora parecía un hombre nuevo, dispuesto a vencer o morir. Hubo más danzas, luego juego de prendas y más danzas. Había tarta, sangría caliente, un gran pedazo de asado frío y un gran pedazo de hervido frío, pastelillos de carne y abundante cerveza. Pero el gran efecto de la velada se produjo tras el asado y el hervido, cuando el violinista, un perro viejo, la clase de persona que sabía lo que hacía mejor que nadie, atacó los acordes de Sir Roger de Coverley. El viejo Fezziwig sacó a bailar a la señora Fezziwig, encabezando la danza otra vez frente a unas parejas que no se achicaban fácilmente, gente capaz de danzar aunque no tuviese noción de andar. Pero aunque hubiesen sido muchas más parejas, el viejo Fezziwig había podido medir fuerzas con todos, y lo mismo la señora Fezziwig. Por lo que a ella respecta, merecía emparejarse con él en todos los sentidos de la palabra. Y si esta no es alabanza suficiente, dígaseme otra y la utilizaré. Ellas brillaban como lunas en todas las fases de la danza. No se podía predecir qué harían al momento siguiente. Y cuando el viejo Fezziwig y señora realizaron todas las figuras de la danza, avance y retirada, sujetando a la pareja de las manos, inclinación y reverencia, movimiento en espiral, enhebra la aguja y vuelve a tu sitio, Fezziwig cortó
portó tan gallardamente que pareció parpadear con las piernas en el aire antes de caer de pie sin una vacilación. Este baile doméstico se dio por terminado cuando sonaron las 11. El señor y la señora Fezziwig tomaron posiciones a ambos lados de la puerta y fueron dando la mano a todos, uno por uno, a medida que salían. Y al mismo tiempo les desearon felices Navidades. Lo mismo hicieron con los dos aprendices. Se fueron apagando las voces alegres y los dos chicos se dirigieron a sus camas situadas bajo un mostrador de la trastienda. Durante todo este tiempo, Scrooge actuó como un hombre fuera de sus cabales. Su corazón y su alma estaban puestos en la escena con su antiguo ser. Lo corroboraba todo, recordaba todo, disfrutaba con todo. Era presa de la más extraña agitación, hasta que los iluminados rostros de Dick y su yo anterior quedaron fuera de la vista. No se había acordado del fantasma, y ahora fue consciente de que éste le miraba intensamente mientras la luz de su cabeza iluminaba con brillante claridad. «Con qué poca cosa», dijo el fantasma. «Se sienten llenos de gratitud esos dos tontos». «Poca cosa», repitió Scrooge. El espíritu le hizo seña de que escuchase a los dos aprendices que se deshacían en alabanzas de Fezziwig. Después dijo: «Pero sí es cierto. No ha hecho más que gastarse unas pocas libras de tu dinero mortal, tal vez 3 o 4. ¿Merece, por eso, tal gratitud?» «No es así», dijo Scrooge, irritado con la observación, y hablando sin querer como su yo pasado y no como el actual. «No se trata de eso, espíritu. Tenía la facultad de hacernos felices o desgraciados, de hacer nuestro trabajo agradable o pesado, un placer o un tormento. Su facultad estaba en las palabras y en las miradas, en cosas tan insignificantes y sutiles que resulta imposible valorarlas. La felicidad que proporciona vale más que una fortuna». Percibió la mirada del espíritu y se calló. «¿Qué sucede?», preguntó el espíritu. «Nada de particular», dijo Scrooge. «Yo pienso que sí», insistió el fantasma. «No», dijo Scrooge. «no. Me gustaría tener la oportunidad de decirle un par de cosas a mi escribiente ahora mismo. Eso es todo». Mientras formulaba este deseo, su ser del pasado apagaba las lámparas. Scrooge y el fantasma volvieron a quedar al aire libre. «Me queda poco tiempo», observó el espíritu. «Rápido». No se dirigía a Scrooge ni a nadie visible, pero produjo un efecto inmediato. Scrooge volvió a contemplarse otra vez. Ahora tenía más edad, un hombre en plenitud de vigor. Su rostro no presentaba los agrios y rígidos rasgos de años posteriores, pero empezaba a mostrar signos de preocupación y avaricia. Sus ojos tenían una movilidad ansiosa, codiciosa, incesante, que indicaba la pasión que en él se había enraizado y seguiría creciendo. No estaba solo. Una joven rubia y vestida de luto estaba sentada junto a él. En sus ojos había lágrimas que brillaban a la luz del fantasma de la Navidad del pasado. «Importa poco», dijo en voz baja. «Para ti, muy poco. Otro ídolo me ha desplazado. Y si puede alegrarte y consolarte en el futuro como yo hubiera tratado de hacer, no tengo una razón justa para llorar». «¿Qué ídolo te ha desplazado?», replicó él. «Uno de oro». «Pero si es la actividad más imparcial del mundo», dijo él. «Nada hay peor que la pobreza, y no hay por qué condenar con tal severidad la búsqueda de la riqueza». «Tienes demasiado miedo al mundo», dijo ella dulcemente. «Todas las demás ilusiones las has sepultado con la ilusión de quedar fuera del alcance de los sórdidos reproches del mundo. He visto sucumbir, una tras otra, tus más nobles aspiraciones hasta quedar devorado por la pasión principal, el lucro. ¿No es cierto?». «¿Y qué?», replicó él. «¿Y qué si ahora soy mucho más listo?
Contigo nada ha cambiado. Ella negó con la cabeza. ¿En qué he cambiado?, preguntó él. Nuestro compromiso fue hace tiempo. Se hizo cuando ambos éramos pobres y conformes con serlo, hasta que, con mejores tiempos, pudiéramos mejorar de fortuna con paciente labor. Tú eres lo que ha cambiado. Cuando nos comprometimos eras otro hombre, Era un muchacho. dijo él con impaciencia. Tu propio sentido lo dice que no eres el mismo, replicó ella. Yo sí, aquella que prometió felicidad cuando no éramos más que un solo corazón, está abrumada por el dolor ahora que somos dos. No sabes cuán a menudo y con qué profundidad lo he pensado. Me basta con haberlo tenido que pensar para que te libere de tu compromiso. ¿Acaso te lo he pedido? Con palabras no, nunca. Entonces, ¿Cómo? con una naturaleza cambiada, con un espíritu alterado, otra atmósfera vital, otra ilusión como gran meta, con todo aquello que había hecho mi amor valioso a tus ojos. Si entre nosotros no hubiera existido esto, dijo la joven, mirándole dulcemente pero con fijeza. Contéstame. Me habrías buscado y habrías intentado conquistarme. Ah, no. Él, sin poderlo evitar, pareció rendirse a la justicia de sus suposiciones, pero hizo un esfuerzo para decir, no pienses así. Con mucho gusto pensaría de otro modo si pudiera, respondió. Bien lo sabe Dios. Tras haber constatado una verdad como esta, sé lo fuerte e irresistible que debe ser. Pero si hoy, mañana, ayer, estuvieses libre de compromisos, ¿podría yo creerme que ibas a elegir a una chica sin dote? Tú, que todo lo mides por el rasero del lucro, o si, o si la eligieses, traicionando tus propios principios. Sé que pronto te arrepentirías y lo lamentarías. Por eso te devuelvo tu libertad. De todo corazón, por el amor de aquel que fuiste un día. Él estaba a punto de decir algo, pero ella prosiguió apartando su mirada. Es posible que te duela. Casi lo deseo en memoria de nuestro pasado. Transcurriría un tiempo muy, muy corto y lo olvidarás todo, gustosamente, como si te despertases a tiempo de un sueño improductivo. Que seas feliz con la vida que has elegido. Ella le dejó y se separaron. Espíritu, No quiero ver más, dijo Scrooge. llévame a casa. ¿Por qué te complaces torturándome? Solo una imagen más, exclamó el fantasma. Ni una más, Gritó Scrooge. basta, no quiero verlos. No me muestres más. Pero el implacable fantasma le aprisionó entre sus brazos y le obligó a observar lo que sucedió a continuación. Era otra escena y otro lugar. Una habitación no muy grande ni elegante, pero llena de confort. Junto a la chimenea invernal se hallaba sentada una bella joven tan parecida a la anterior que Scrooge creyó que era la misma, hasta que la vio a ella, ahora matrona atractiva, sentada frente a su hija. En aquella estancia el ruido era completo tumulto, pues había más niños allí de los que Scrooge, con su agitado estado mental, podía contar. Y, al contrario que en el celebrado rebaño del poema, no se trataba de 40 niños comportándose como uno solo, sino que cada uno de los niños se comportaba como 40. Las consecuencias eran tumultuosas, hasta extremos increíbles, pero no parecía importarle a nadie. Por el contrario, la madre y la hija reían con todas las ganas y lo disfrutaban. La hija pronto se incorporó a los juegos y fue asaltada por los jóvenes bribones de la manera más despiadada. Lo que yo habría dado por ser uno de ellos. Claro que yo nunca habría sido tan bruto. No, no. Por nada del mundo habría despachurrado aquel cabello trenzado, ni le habría arrancado de un tirón el precioso zapatito. De ninguna manera. Lo que sí habría hecho, como hizo aquella intrépida joven, como lo hizo aquella intrépida y joven Nidada, es tantear su cintura jugando. Me habría gustado que, como castigo, mi brazo hubiera crecido en torno a su cintura y nunca pudiera volver a enderezarse. Y también me habrá encantado tocar sus labios
y haberle hecho preguntas para que los abriese, haber mirado las pestañas de sus ojos bajos sin provocar un rubor, haber soltado las ondas de su pelo y conservar un mechón como recuerdo de valor incalculable. En suma, me habría gustado, lo confieso, haberme tomado las libertades de un niño siendo un hombre capaz de conocer su valor. Pero ahora se escuchó una llamada en la puerta, inmediatamente seguida de tales carreras que ella, con un rostro risueño y el vestido arrebatado, fue arrastrada hacia el centro de un acalorado y turbulento grupo justo a tiempo para saludar al padre que llegaba al hogar, auxiliado por un hombre cargado de juguetes navideños y regalos. Luego todo fue vocear, luchar y asaltar violentamente al indefenso porteador. Le escalaron con sillas, bucearon en sus bolsillos, le expoliaron los paquetes envueltos en papel marrón, le sujetaron por la corbata, se le colgaron del cuello, aporrearon su espalda y le dieron patadas en las piernas con un amor irreprimible, las exclamaciones de admiración y contento que siguieron a cada apertura de paquete, la terrible noticia de que habían sorprendido al bebé en el momento de llevarse a la boca una sartén de juguete, y se sospechaba con mucho fundamento que se había tragado un pavo pegado a una planchita de madera. El alivio inmenso al descubrir que era una falsa alarma, el gozo, la gratitud, el éxtasis, no es posible describirlos. Baste decir que, por orden de gradación, los niños y sus emociones salieron del salón y de uno en uno se fueron por una escalera a la parte más alta de la casa. Allí se metieron en la cama y por consiguiente se apaciguaron. Y ahora Scrooge miró con mayor atención que nunca, cuando el señor de la casa, con su hija cariñosamente apoyada en él, se sentó con ella y con la madre en su sitio junto al fuego. A Scrooge se le nubló la vista cuando pensó que una criatura tan grácil y llena de promesas como aquella podría haberle llamado padre y ser una primavera en el macilento invierno de su vida. Ven, dijo el marido volviéndose sonriente hacia su mujer. Esta tarde he visto a un viejo amigo tuyo. ¿Quién era? No sé. Ya lo sé, añadió de un tirón, riendo sin parar. El señor Scrooge. Era el señor Scrooge. Pasé por delante de su despacho y como tenía encendida la luz, casi no pude evitar el verle. He oído decir que su socio se está muriendo y allí estaba él solo sentado, solo en la vida, creo yo. Espíritu, dijo Scrooge, con la voz quebrada. Sácame de aquí. Te he dicho que estas eran sombras de las cosas que han sido, dijo el fantasma. Son lo que son. No me eches la culpa. Sácame, exclamó Scrooge. No lo resisto. Se giró hacia el fantasma y viendo que le contemplaba con un rostro en el que, de cierto modo extraño, había fragmentos de todos los rostros que le había mostrado, forcejeó con él. Déjame, llévame de vuelta. No sigas hechizándome. En el forcejeo, si se puede llamar forcejeo, aunque el fantasma, sin resistencia notoria por su parte, no parecía afectado por los esfuerzos de su adversario. Scrooge observó que su luz era intensa y brillante. Vagamente asoció este hecho con el influjo que sobre él ejercía, y agarró el gorro apagador y con un movimiento repentino se lo incrustó en la cabeza. El espíritu cayó debajo, de manera que el apagador lo cubrió totalmente. Pero aunque Scrooge lo presionaba con todas sus fuerzas, no pudo apagar la luz, que salía por debajo en chorro uniforme sobre el suelo. Se sentía agotado y vencido por un irresistible sopor. También se dio cuenta de que estaba en su propio dormitorio. Dio un último empujón al gorro y su mano se relajó. Apenas tuvo tiempo de llegar tambaleante a la cama antes de hundirse en un sueño profundo. Aquí termina la
segunda estrofa de una canción de Navidad de Charles Dickens. Son las 10:57 de la mañana y hoy es jueves 21 de diciembre del 2023.